Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. En esta entrega vamos a estudiar el método de Cholesky. Como ustedes recordarán de la introducción al capítulo 4, el método de Cholesky es otro de los métodos de descomposición o factorización que se va a estudiar. Es decir, trabaja muy parecido al método LU, pero tiene la diferencia en la factorización. Entonces, vamos ahora a continuación a ver los objetivos y a ver cómo trabaja el método. Los objetivos de esta parte o de este método son conocer el mecanismo del método de Cholesky, entender la descomposición o factorización de Cholesky, aplicarlo al método de Cholesky, a la solución de un sistema de ecuaciones lineales, obviamente, apreciar ventajas y desventajas del método y distinguir la diferencia con el método LU. Estas diferencias están dentro de las ventajas de aplicar el método de Cholesky sobre el LU. Bien, vamos ahora a ver el mecanismo. El mecanismo nuevamente lo vamos a ver a través de esta flechita que nos indica la secuencia del método. Entonces, dado un sistema de ecuaciones lineales cuya matriz de coeficientes es la matriz A, se va a hallar una matriz triangular superior S, de tal forma que A se puede escribir o factorizar o descomponer como S traspuesta por S. Entonces, esta S es triangular superior, lo que implica que la S traspuesta será triangular inferior. Entonces, esto que nosotros tenemos acá es nuevamente una factorización de una triangular inferior por una triangular superior. Entonces, una vez hallada S y verificada la igualdad de A igual a S traspuesta por S, por las dudas, para estar seguros de que se halló bien la matriz S, retomamos el sistema en el que ahora en lugar de A vamos a escribir S traspuesta por S. Entonces vamos a resolver el sistema S traspuesta por S por X igual B. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a asociar S con X y a eso le vamos a llamar Y. Entonces tenemos este nuevo sistema que lo dejamos en stand-by y vamos a resolver el sistema S traspuesta por Y igual a B. Entonces, una vez que nosotros encontramos Y, volvemos al sistema que teníamos en stand-by y lo resolvemos. Y recién aparece la X. Esta X, como estamos trabajando con sistemas con única solución, es el conjunto de soluciones o el conjunto solución del sistema original. Bien, entonces este sería el mecanismo que nosotros tenemos que aplicar. Ahora vamos a ver lo que es la descomposición o la factorización de Cholesky. Para eso tenemos que conocer unos conceptos básicos previos. Entonces, el primer concepto es el concepto de menor o menores principales de una matriz. Entonces, dada una matriz A cuadrada, le vamos a llamar menores principales a unos números que nosotros vamos a simbolizar como M sub I. ¿Qué son estos M sub I? Son los determinantes de las submatrices de A que están formadas por las primeras I filas de A y las primeras I columnas de A.
acuérdense que acá yo tengo M sub I y ahí me está diciendo las I filas y las I columnas. O sea que son matrices cuadradas más chiquitas dentro de A. Entonces, fíjense que estamos hablando de menores y estamos hablando de determinantes. O sea que es la lógica de aquellos menores que nosotros obtenemos para el cálculo del determinante de la matriz. Pero ahora se le llama menores principales. No son todos esos menores que yo obtengo al calcular el determinante, sino unos menores que tienen otra característica, que son determinantes de las matrices que se forman de esta forma. Primeras filas y primeras columnas de A. Entonces, si yo tengo una matriz de orden 3, yo voy a tener el M1, el M2 y el M3. Siempre va el I de 1 a N. No está aclarado, pero el I va de 1 hasta N. Entonces, es obvio que el Mn es el determinante de la A, ¿sí? Ahí sí tenemos una coincidencia con el concepto de determinante. Bien, estos menores principales, ¿para qué se conocen o para qué se obtienen? Para después obtener el concepto de matriz definida positiva. Entonces vamos a decir que una matriz A cuadrada es definida positiva si es simétrica. ¿Y qué pasa? Y los menores principales de A son positivos. Entonces, ojo con esto. Definida positiva es que tenga esas dos condiciones, no cualquier otra cosa que a nosotros se nos pueda ocurrir o podamos interpretar. No, cualquier otra cosa no corresponde. Una matriz es definida positiva si es simétrica y los menores principales de esa matriz son todos positivos. Entonces, una matriz que sea definida positiva, por ejemplo, tenemos este caso. Vamos a ver solo el ejemplo de la A, que es definida positiva. La B no es definida positiva, verlo en el apunte, ¿por qué no? Entonces, para esta A, el primer menor sería la primera fila y la primera columna, o sea que tendríamos solo ese elementito. Vemos que es positivo, es el menor de esa submatriz con un solo elemento, que es el elemento, es positivo. ¿Cuál sería el M2? Las dos filas primeras y las dos columnas primeras, o sea que sería esa submatriz. 54 menos 9, menos 9, 18. Bien, ya tengo una matriz de orden 2 por 2. ¿Cómo era el determinante? Eran estos dos por acá menos estos dos por allá. Entonces, esto por esto menos esto por esto. Eso me da un número que es 891 mayor que 0, así que vamos bien. Y después yo tengo que obtener el determinante de la A. Para el determinante de la A, acuérdense que yo debía elegir una fila o una columna y extraer los menores y los cofactores de esa fila por esa columna. Bueno, acá se ha elegido la primera fila y se ha calculado por esa fila el determinante, que me da ese número que es positivo. Entonces, como los tres son positivos, puedo concluir que la A es definida positiva. Y, a su vez, también yo ya me fijé que la A era simétrica. Entonces, A simétrica y B, todos los menores son positivos, entonces la A es definida positiva. En la B, si bien es simétrica,
van a haber menores que no son positivos. Entonces, por eso no es definida positiva. ¿Para qué necesito una matriz definida positiva? Es decir, una matriz siempre, aunque lo de simétrica está en la definición, lo vamos a volver a recalcar acá, ¿sí? Entonces, vamos a decir que una matriz que es simétrica y definida positiva, para esa matriz, si pasa eso, existe una única matriz triangular superior S que cumple esto y que verifica eso. Entonces, a esta descomposición o factorización es lo que nosotros le vamos a llamar la descomposición de Cholesky. Bien, entonces, vamos a ir a la deducción de esos elementos S o los elementos de S. Acá no se aplica más que la definición de esa factorización. Entonces, esta deducción es la que nosotros deberemos hacer para cualquier n, pero nosotros lo vamos a mostrar para n igual a 4. Lo vamos a mostrar para n igual a 4 porque se puede apreciar un poco más la generalización que después hacemos. Con un n igual a 3 queda como muy de lado todas las fórmulas generales. Entonces, trabajamos con un n igual a 4 para que se pueda apreciar. Entonces, vamos a considerar una matriz simétrica definida positiva de orden 4. Entonces, tenemos que hallar la matriz triangular superior que verifica esto. A no olvidarse esto. ¿Por qué? ¿Por qué no olvidarse? Por las dudas de que uno tenga algún pequeño error de cálculo. Es una forma de ir controlando si uno está trabajando bien. Entonces, tomo la matriz A de orden 4 en forma genérica. ¿Sí? Entonces, fíjense, A1, 1, A1, 2, A1, 3, A1, 4 y así todas las filas. Yo sé que A la tengo que escribir como S traspuesta por S. Entonces, y la S es triangular superior. Entonces, ¿qué va a pasar? La S, si es triangular superior, tiene esta forma, ¿sí? Tiene esta forma. Triangular superior, S11, S12, S13, S14. 0, S22, S23, 24, 0, 0, 33, 34, 0, 0, 0, 4, 4. ¿Sí? Miren, voy a borrar este recuadro que dice aquí para no confundir. Si esta es la S, yo acá tengo que poner la S traspuesta. Entonces, fíjense, esta fila se me convierte en esta columna. Esta fila se me convierte en esta columna. Esta fila en esta columna. Esta fila en esta columna. Recordemos que es S traspuesta por S. Entonces, eso es lo primero que yo tengo que escribir bien para poder deducir. Entonces, estos son todos conocidos. Estos de este lado son todos desconocidos. Nosotros tenemos que encontrar la S. O sea que nosotros vamos a ir buscando los elementos de la S. El primero es el 1, 1. Entonces, el primer elemento se va a despejar del primer elemento de la A.
siempre va a haber una coincidencia o una relación entre los elementos de esta S y los elementos de esta A, ¿sí? Entonces vamos a ir definiendo de esta parte triangular superior todos estos elementos que están acá. Eso tiene que quedarnos claro. Ok, entonces, para la primera fila, vamos a ir por filas, vamos a llevar un orden. Vamos a ir por fila. Entonces, el primer elemento de la primera fila es el A11, es el S11, que lo despejo del A11. ¿De qué forma? Fíjense, el A11, como yo sé que es el producto de esta matriz por esta matriz, si es el A11, es esta fila por esta columna. Entonces va a ser el S11 por el S11 más 0 por 0, más 0 por 0, más 0 por 0. O sea que me va a quedar el S11 por el S11. O sea que, ¿qué me queda? El S11 al cuadrado. Para este elemento, yo lo voy a trabajar con este elemento. A ver, vamos a ir cambiando de color. Así me queda la cosa más didáctica. Vamos a ir cambiando de color. Entonces vamos a ir con el amarillito. Entonces, este va a ser a partir de este. Entonces, fíjense, yo voy a decir, ¿quién es el A12? Fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2. Entonces me va a quedar este por este más esto por esto que es 0, más esto por esto que es 0, más esto por esto que es 0. Entonces, ¿cómo me queda el A12? Directamente, como el S11 por el S12. ¿Sí? Bien. Vamos ahora al S13. El S13 va a ser a partir del A13. ¿Quién es el A13? ¿Cómo se encuentra el A13? Fila 1, columna 3. Entonces, el A13 va a ser este por este, más este, perdón, este por este. El S11 por el S13. Más 0 por este, más 0 por este, más 0 por este. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién me queda? El A12 me quedó así, el A13 me queda S11 por el 13. Con la misma lógica, después digo ¿dónde está? Acá. El S14 a partir de ¿quién? Del A14. Entonces ahora, fila 1, columna 4. Entonces me va a quedar el S11 por el S14 y todos los demás 0. Entonces el A14 va a quedar S11 por el A14. Entonces, ahora una vez que tengo esto, despejo lo que me hace falta. Entonces, de acá despejo el S11. Entonces, el S11, ¿qué va a ser? Va a ser la raíz de la 11. Del otro, despejo el otro que yo no conozco. El S11 ya lo despejé acá. Así que aquí despejo el S12. ¿Como quién? Como el A12 sobre el S11. Acá despejo el S13. Como el A13 sobre el S11. Y acá despejo el S14 como el A14 sobre el S11. ¿Sí? Y entonces fíjense, ¿cómo me queda? Me queda el elemento de cada fila de acá
sobre el S11 para estos tres. ¿Sí? Entonces, yo tengo que acordarme de esta situación. Entonces, siempre me va a quedar el A11, el A31 y el A41 sobre el S11. Perdón, me equivoqué. El A12, el A13 y el A14 sobre el S de este. Pero ¿qué pasa? Como la matriz es simétrica, este 2,1 es el 1,2 y este 3,1 es el 1,3 y este 4,1 es el 1,4. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Como la matriz, recordemos que la matriz era simétrica y definida positiva, o sea que el A11 era mayor que 0. Así que raíz de un número mayor que 0, efectivamente el S11 es mayor que 0, por ser A11 mayor que 0. A no olvidarse de eso. Ahora vamos por la segunda fila. Por la segunda fila hacemos exactamente lo mismo. En la segunda fila yo ahora voy a ir al elemento S22. ¿De dónde lo voy a sacar? Del A22. ¿Quién es el A22? Es la segunda fila por la segunda columna. Entonces, ¿cómo me va a quedar el A22? Como primer elemento por primer elemento más segundo elemento por segundo elemento. Entonces, ¿quién va a ser el A22? El A22 va a ser C1 cuadrado más ese C1, 2 al cuadrado más S2, 2 al cuadrado. Entonces de acá fíjense, el que tengo que despejar es de ahí, porque el S12 ya lo conozco. Para el S23 vamos a hacer lo mismo. Para el S23 vamos a usar el A23. Y vamos a volver a decir fila 2 por columna 3. El A23, entonces fila 2. S12 por S13. S22 por S23. Y los demás se me hacen todos 0. Entonces, si estoy con el A23, el que yo voy a despejar es el S23. Y para el otro elemento, para el S24, voy a trabajar con el A24. Entonces, fila 2, columna 4. Entonces, el A24 va a ser el S12 por el S14, más el S22 por el S24 y los demás se me hacen todos 0. Entonces, ¿quién voy a despejar? El S24. ¿Cómo lo despejo? A cada uno, fíjense. Este pasa para el otro lado restando y como tengo un cuadrado, después aplico raíz cuadrada. Acá no tengo cuadrados, así que paso restando y paso dividiendo. Y en el otro caso, lo mismo. Paso restando y después divido. Entonces, fíjense, el S22, que es el de la diagonal, es el que me queda nuevamente con la raíz, como pasó aquí. Aquí, el de la diagonal fue el único que quedó con raíz. Acá, el otro de la diagonal es el único que queda con raíz. Nada más que ahora, fíjense, acá es el A22 menos el S12 al cuadrado. Acá teníamos el A11. A ver, veamos esto.
el S22, ¿sí? Menos estoy acá en la S, el S22 menos el que tengo arriba al cuadrado, ¿sí? Entonces, eso es algo que va a ser distintivo de los diagonales. Y ahora, ¿por qué el S22 es positivo? Nos preguntemos un poquito eso. ¿Por qué es positivo? A ver, yo tengo el A22 menos el S12 al cuadrado. ¿Quién es esto? Es A22 menos. ¿Y quién era el S12? El S12 que tuvimos acá, ¿quién es? Es el A12 sobre el el S11, que es el A11. Todo esto al cuadrado. ¿Esto cómo lo podemos ver? Como el A22 menos el A12 al cuadrado sobre, perdón, no todavía. Sobre el A11 al cuadrado. Si yo hago la resta que yo tengo aquí, ¿qué me va a quedar? Esto me va a quedar. ¿Cómo? A ver, espérense, el S12 al cuadrado. Sí, está bien, no me he equivocado. Pero fíjense, espérense, yo acá he hecho una cosa muy rara. No, acá me equivoqué. Acá me equivoqué. Aquí. Ahí. Esto es el S11 al cuadrado. Entonces acá S11 al cuadrado. Entonces, sigamos resolviendo un poquito esto. ¿Qué me queda aquí? Me queda el A22 menos el A12 al cuadrado sobre el S11 al cuadrado. ¿Pero quién es el S1? Es la raíz de la 11. Entonces, si está al cuadrado, esto al cuadrado, se va a cuadrado con raíz y me queda A11. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué me queda? Me queda como esto por esto, A12 al cuadrado sobre la 11. ¿Sí? Entonces, eso que yo tengo aquí es el argumento de la raíz esta. Esto que está acá está reescrito acá como esto. Entonces yo pregunto, ¿por qué esto es positivo? O sea, ¿por qué es positivo? Yo debería decir por qué es una raíz positiva y qué tengo ahí dentro. Tengo esto. Bien. ¿Y quién es eso que está ahí? ¿Quién es? A11 por A12 menos A12 al cuadrado. ¿Quién es el M2? Es el determinante de las primeras dos filas de la matriz. Que como hemos dicho que la matriz es simétrica, el A21 no es más que el A12.
¿Y quién es ese determinante? Es esto por esto menos esto por esto, pero como son el mismo número, es el A12 al cuadrado. Y como la matriz es definida positiva, este M2 es mayor que 0, o sea que esto es mayor que 0. Y eso, fíjense, es eso que tienen acá, arriba. Entonces, el numerador es mayor que 0 y este es mayor que 0, o sea que todo eso es mayor que 0. Entonces, ese es el por qué el S22 es mayor que 0. A tener eso en cuenta porque siempre hay que irlo controlando a ver si realmente da las cosas. Bien, entonces ahí está la pregunta y ahí estaba la respuesta. Entonces, espérense, vamos a devolvernos un poquito. Eso ustedes después lo copian donde ustedes lo puedan copiar porque ahora me hace falta el espacio para seguir con el desarrollo, sino que se los quería mostrar porque había quedado en el tintero. Bueno, entonces ahí, aunque quede un poquito entre medio, bien, ustedes después detengan el video y sigan después con los despejes. Muy bien, entonces, para la tercera fila, nosotros vamos a trabajar con la tercera fila de la A. Entonces, el S33 lo vamos a despejar del A33. Entonces, el A33, ¿quién es? Tercera fila por tercera columna. Entonces, ¿qué me va a quedar? El A33 va a ser el S13 por el S13, o sea, el S13 al cuadrado. El S23 por el S23, así que me queda el S23 al cuadrado. Y el S33 por el S33, o sea que me queda el S33 al cuadrado. Entonces, de acá despejo el S33. Después del A34 vamos a despejar el S34. Entonces, el S34, a ver, se me ha ido el cursor. El S34 va a ser del A34. El A34, ¿quién es? Fila 3, columna 4. Entonces, fila 3 va a ser el S13 por el S14. El S23 por el S24, el S33 por el S34 y despejo el S34. Entonces, cuando despeje, ¿qué va a pasar? Fíjense, este término y este término pasan restando y como acá tengo un cuadrado, tengo que aplicar raíz cuadrada. Entonces, nuevamente el de la diagonal queda dependiendo de la raíz y fíjense, va a ser el S33, va a ser el elemento correspondiente de la A, que es el A33, menos los que están encima por la misma columna al cuadrado, el S13 al cuadrado y el S23 al cuadrado. Lo mismo que pasó aquí. El S22 quedó con el S12 encima de él al cuadrado. Ahora, el S33 va a quedar con los que están encima de él al cuadrado, restados. Ahora veamos el S34. El S34, fíjense, quedó con el A34 menos el S13 por el S14, el S23 y el S24. Entonces, fíjense, ¿cómo es la lógica acá?
Fíjense, yo tengo 3 y tengo 4. ¿Dónde se repite el 3 y el 4? Acá, acá y acá. En las columnas de estos dos elementos y en las columnas de estos dos. Primero el 3, después el 4. Primero el 3, después el 4. ¿Y qué va delante? Delante va la fila 1 y la fila 2. Y resulta que yo estoy acá en la fila 3. Entonces, yo multiplico los elementos 3 y 4 de la fila 1 y de la fila 2. Entonces, si estoy en el 3, 4, multiplico estos dos y multiplico estos dos. Los dos de las filas anteriores, que hacen las mismas columnas 3 y 4 que están acá. Columna 3, columna 4. Acá estamos en la fila 3, columna 4. Pero yo acá multiplico los de las dos filas anteriores al elemento. ¿Sobre quién? Siempre sobre el de la diagonal. Acá también. Siempre me quedaba el de la diagonal. Entonces, fíjense, acá tenía 2, 3. 2 y 3. Pero como estoy en la fila 2, solo trabajo con la fila anterior, que es la fila 1. Acá estoy en 2 y 4. 2 y 4. Como también estoy en fila 2, solo trabajo con fila 1. Acá yo ya estoy en la fila 3. Entonces, por eso trabajo fila 1 y fila 2, las dos filas anteriores. ¿Sí? Esa es la lógica de los elementos. Bueno, y entonces el último que me queda, bueno, acá nuevamente nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué el S33 es mayor que 0? Tiene que ver porque el M3 es mayor que 0. Ustedes dedúzcanlo. Ejercicio, hacer lo mismo que yo hice anteriormente y deducirlo. Entonces, ahora el único elemento que me falta es el M34, que va a salir del A34. El último elemento que me queda es el A44. ¿De dónde va a salir? Del A44. Entonces, ¿qué me queda? Multiplicar la fila 4 por la columna 4. Entonces, como es una matriz simétrica, quedan todos al cuadrado. Y entonces yo voy a despejar el S44 como la raíz cuadrada de el A44 menos este al cuadrado, menos este al cuadrado, menos este al cuadrado. Y ahora, porque el S44 es mayor que 0, tiene que ver con que el determinante de A es mayor que 0. O sea, ojo que no es implica. No es implica para ese lado. Acá está mal puesto el implica. El M44 implica esto y acá el determinante de A mayor que 0 es el que implica eso. ¿Sí? Ojo con esto. Entonces, esta es la forma. Entonces, fíjense, el A44 quedó como el... acá entonces, nuevamente me fijo en los que tengo sobre él. Entonces, el S1, el S44 me queda como el A44 menos el de la primera, o sea, de la última columna, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado menos el tercero al cuadrado. Entonces voy por columna. Entonces, acá es una cosa de ver por filas y ver por columnas. Y si no, hacer la deducción. Entonces, de esta forma se deducen las fórmulas generales. Entonces, nosotros siempre a los métodos los tenemos en forma general. Entonces, en forma general son esas las formas generales. Entonces, fíjense,
los elementos diagonales es el elemento diagonal que corresponde menos la suma de los k i al cuadrado. K, acuérdense que ahora K son las filas y van de 1 hasta i menos 1. Es decir, que voy desde la primera hasta la anterior al elemento en el que yo estoy. Por eso es i menos 1, porque el elemento es el i y el i menos 1 es de la fila superior, encima de él. Y acá, fíjense, los S y J, los que están fuera de la diagonal, es lo que yo les decía, es el A y J menos la suma de los S, K y KJ. Entonces, IJ una vez es columna y la otra vez es la otra columna. La I, columna del primero, la J, columna del segundo. Y la K, que es la que varía desde 1 hasta i menos 1. Entonces, acuérdense, si yo estoy en la fila I, va a ser la fila 1, la 2 y hasta la anterior a esa fila en la que yo estoy trabajando. Entonces, eso así se leen las fórmulas de este método. Este método, cuando ustedes lo apliquen, ahí lo van a internalizar y lo van a aprender. Muy bien, entonces, ya aprendí a extraer la matriz S. Lo que queda siempre es verificar que la A sea exactamente la S por la S traspuesta para esto siempre verificarlo, ¿sí? Una vez que yo encuentro la S, siempre verificar, porque estoy a tiempo de corregir. Una vez que yo tengo la S, obviamente esa S va a ser para poder resolver un sistema de ecuaciones lineales o varios sistemas si yo necesitara, por ejemplo, calcular la inversa de la A. Pero siempre voy a ir por un sistema de ecuaciones lineales. También aprovecho de aclarar que el método LU también se puede usar para calcular inversa, obviamente. Bien, entonces, ahora vamos a tener el sistema A por X igual B. Si la A es simétrica y definida positiva, podremos encontrar la S triangular superior que cumple esto y que cumple eso. Entonces ahora yo voy de nuevo para arriba, retomo el método, el sistema A por X igual B y planteo S traspuesta por S por X igual B. Como vimos en el esquemita, si yo ahora a esto le llamo I, me va a quedar planteado el sistema S traspuesta por I igual B. Entonces resuelvo I y después resuelvo X. Lo mismo que decía el esquema. Entonces ahora vamos a verlo en un ejemplo. Yo tengo una matriz 4 por 4, como hemos trabajado en la deducción, para poder aplicarlo. Tengo un sistema A por X igual B, donde la A es de ese tipo y la B es esa forma. Entonces, vamos a ver si la A es definida positiva. Entonces, primero se ve que la A es simétrica. Acá no lo hemos puesto, pero la A es simétrica. Primer punto. Y ahora se calculan los menores. El menor principal primero es el 4 solito. El menor principal segundo sería S, que cuando yo hago el determinante de esto menos esto, me queda 36 mayor que 0. Entonces, vamos bien.
Cuando yo hago el menor 3, es esta parte, que me queda eso. Ahí yo ya tengo que aplicar los métodos que yo conozco. Me queda 900, es positivo. Y el M4, o sea, este sería el M4, que es el determinante de A. Que también me queda 900. Es muy llamativo eso, pero justo queda 900. Ustedes trabajen y les va a quedar igual. Entonces, los 4 valores positivos, eso quiere decir que la A es definida positiva. Entonces, como es definida positiva, yo puedo encontrar la S aplicando tal cual las formulitas, los valores que ustedes tienen ya despejados. Entonces, la S que se obtiene es esa matriz. Entonces, nosotros sabemos que esa matriz es la S. Habría que verificar esto. ¿Y quién va a ser la S traspuesta? Entonces, la S traspuesta va a ser 2, 1, 4, menos 3, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 5, 2 y 0, 0, 0, 1. Esa sería nuestra S traspuesta. Entonces, una vez que tengo la S y la S traspuesta, verifico y ahora yo ya directamente tendría que ir al método o al sistema. Entonces, plantear todo lo que necesito. Tengo el sistema, ahora la A es de esta forma, entonces tengo el sistema. Como la A es S traspuesta por S, tengo esto y ahora asociaría. ¿Para qué? Para poder decir que esto es Y y que primero tendría que resolver S traspuesta por Y. Entonces, tengo claro quién es la S traspuesta, ahora podría plantear el sistema. Entonces el sistema que me va a quedar va a ser 2 y 1 más 3 y 2, menos 4 y 1 más y 2 más 5 y 3, menos 3 y 1 más 0 y 2 más 2 y 3 más y 4, igual a qué. Y ahora me fijo los términos independientes. Ah, ya acá hay un error, perdón. Es 6, es un error de copiar y pegar. Es 6 menos 15 menos 4 menos 14. Ok. Resolviendo, aplicando ¿qué? Sustitución progresiva, porque este es un sistema triangular con matriz triangular inferior. ¿Qué se obtiene? Se obtiene eso que tengo ahí. ¿Sí? Esa sería la columna I. Entonces, ahora vuelvo al sistema S por X igual a Y. Entonces, ahora escribo el sistema con la S. Ahora trabajo con la S. 2x1 más x2 más 4x3 menos 3x4 igual a 3. 3x2 más x3 igual a menos 6, 5x3 más 2x4 igual a menos 2, x4 igual a menos 1. Entonces ahora, ¿qué aplico? Sustitución regresiva, porque el sistema tiene triangular superior a la matriz de coeficientes. Entonces, ¿qué hago? Ahí ya obtengo la solución. Y después, recuerden verificar la solución. O sea que ustedes tendrían que hacer A por esta X, que la vamos a volver a escribir acá para que no quede duda. Entonces ahora vamos a poner A por 1 menos 2, 0 menos 1. Y veo cuánto me da, a ver si es efectivamente B.
sea, me da B eso. Si me da B, trabajé bien. Si no me da B, tengo que, de alguna forma, buscar dónde cometí el error. ¿Sí? Entonces, esto es aplicar el método de Cholesky. Primero, ver si la matriz es simétrica. Si es simétrica, ver si es definida positiva, o sea, si los menores son positivos. Después, encontrar la S y después aplicar el mecanismo del método. Muy bien. Entonces, vamos a ver unas observaciones que no son observaciones como al paso, sino que son observaciones todas muy importantes. Cuando nosotros trabajamos con Cholesky, tenemos como dos versiones de Cholesky. Uno encontrando una matriz S, que es la que hemos visto, una S traspuesta, una S triangular superior, y también podemos ver o encontrar en la bibliografía una descomposición en la que se encuentra una matriz triangular inferior L, de tal forma que la descomposición de la A queda como L por L traspuesta. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la L es triangular inferior, la L traspuesta es triangular superior. Entonces, acá tenemos nuevamente una descomposición de una inferior por una superior. ¿Dónde se cumple eso? Y entonces tenemos como dos caras de la descomposición de Cholesky. Entonces nosotros vamos a trabajar buscando la triangular superior, pero también se podría trabajar buscando la triangular inferior. Se deduce con una lógica similar. Cuando nosotros trabajamos esta factorización o este método con el software MATLAB, por ejemplo, por defecto, él con un comando, con el comando chol, da la matriz S. Pero si uno quiere, puede pedir la matriz L. O sea, tienen las opciones, los software tienen las opciones de cuál matriz otorgar. Bien, ahora vamos a ver esto, si bien es una observación que tiene casi carácter de proposición o de un resultado muy importante. Fíjense qué puede suceder. Puede suceder que yo tenga un sistema A por X igual B, donde, por un lado, la matriz de coeficientes A sea inversible, pero no sea simétrica. O puede ser que tenga un sistema donde la matriz de coeficientes sea rectangular, ¿sí? Y yo quiera aplicar el método de Cholesky. Entonces yo me las voy a arreglar para poderlo aplicar. Pero para esto yo tengo que aplicar una estrategia o un artificio, como se le quiera llamar. ¿Qué vamos a hacer? Sabiendo que cada vez que yo haga el producto A traspuesta por A, obtengo una matriz simétrica, si a esa matriz A traspuesta por A yo le llamo C, y esa C que obtengo es definida positiva, es decir, que además de ser simétrica, los menores me dan todos positivos, los menores principales me dan todos positivos, entonces yo estaría en condición de encontrar la factorización de Cholesky de C, ¿sí? De C. No de A, ya de A yo me olvido, ahora empiezo a trabajar con C. Entonces,
para yo resolver el sistema A por X igual B, pero con C, yo tendría que plantear un sistema equivalente con C. ¿De qué forma? Si yo tengo A por X igual B, multiplico, fíjense, A izquierda por A traspuesta. Pero si yo multiplico a izquierda del igual, también multiplico a izquierda en el otro lado del igual. Entonces multiplico a ambos lados del igual y a izquierda por A traspuesta. Entonces, cuando yo asocio A traspuesta con A, obtengo la C. Pero acá, en el lado derecho del igual, A traspuesta con B me da una nueva matriz de términos independientes. Entonces, yo tendría un nuevo sistema C por X igual H que es equivalente a la por X igual B. En este no puedo aplicar Cholesky y en este sí puedo aplicar Cholesky. Y la X de acá es la X de allá, ¿sí? Porque son equivalentes. Entonces, yo a C igual a A traspuesta por A, le calculo la factorización de Cholesky y después resuelvo el sistema C por X igual H, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante, que si se le ha puesto importante es porque está en las actividades de aprendizaje y se pregunta tanto en evaluaciones como en exámenes finales. Así que a tenerlo muy en cuenta porque es una situación que muchas veces se puede dar. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a ver las desventajas y las ventajas del método. Una desventaja es que no siempre podemos encontrar la factorización de Cholesky, o sea que solo las matrices definidas positivas admiten la factorización. O sea que solo puedo aplicar el método de Cholesky en algunas situaciones de matrices definidas positivas. Eso es una desventaja. Por otro lado, hay veces que cuando nosotros trabajamos, por más que trabajemos con números reales positivos, podemos tener errores de redondeo y tener argumentos negativos en las raíces cuando calculamos los elementos diagonales. Entonces ahí podemos tener problemas. Eso pasa cuando los sistemas están mal condicionados. Esas eran las desventajas. Ahora vienen las ventajas. Entonces, ¿cuál es una ventaja sobre el método LU? O sea que acá tendríamos una diferencia con el método LU. Una ventaja es que el método de Cholesky no depende de pivoteos o de cocientes, ¿sí? Como en la eliminación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto reduce los errores de redondeo. Entonces, podemos llegar a tener errores de redondeo, pero van a ser mucho menos frecuentes y menos graves, ¿sí? Otra ventaja sobre el método LU es que nosotros con el método, si nosotros lo trabajamos desde el punto de que lo estamos programando, entonces, ¿qué pasa? Como yo no voy trabajando el escalonamiento o la eliminación de variables, que se suele trabajar en varias etapas,
tengo menos espacio de almacenamiento. O sea que ocupo menos espacio en la memoria de la máquina. Y como lo hago en una sola pasada, digamos, también ocupo menos tiempo. O sea que también ahorro tiempo. Y lo tercero es que por lo anterior, porque trabajo menos, porque tengo menos errores de redondeo, el método de Cholesky es un método eficiente y confiable. Eficiente porque ahorro espacio, ahorro tiempo. Confiable por lo que tengo menos errores de redondeo. Entonces, este es un método que ustedes, imagino, lo van a aprovechar en el futuro. Y si no, tienen que acordarse de que existe. O sea, si no se los piden específicamente que lo empleen, ustedes tienen que acordarse de emplearlo por lo bueno de todas estas características. Muy bien, entonces hasta acá lo que es el método de Cholesky. Perdón que haya sido largo el video, pero no vale la pena andarlo cortando al video porque si no se corta el hilo de lo que uno tiene. Muy bien, entonces nos vemos en la próxima sesión, ya sea video, clase o consulta. Que sigan bien.